Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta tarde. Pues damos muchas gracias a Dios que podemos estar otra vez por acá, por la iglesia La Hermosa. En esta ocasión, a través de la vía online, agradecemos a los pastores de esta iglesia la oportunidad que nos dan de seguir predicando la palabra de Dios, ahora en esta modalidad de internet, y esperando que este mensaje sea de bendición. Un saludo para todos mis hermanos, y bueno, esperamos en un futuro, en una reapertura de templos, podernos volver a ver pronto. Para comenzar en esta tarde, hay una pregunta que es de manera personal para cada quien que nos está escuchando. ¿Usted qué piensa con respecto a la pandemia, al virus que está ahorita atacando el mundo? ¿Este virus es un producto natural? Es decir, los chinos, allá en la ciudad de Wuhan, son personas que tienen un estómago muy bueno. Ellos comen gusanos, comen culebras, comen hongos y también comen murciélagos, y debido a su alimentación en murciélagos fue por ahí que surgió este virus de manera natural. O por el otro lado, usted piensa que este virus ha sido fabricado por manos humanas con el propósito de crear una crisis, que es lo que se está dando ahorita, una crisis mundial. Bien, si nosotros deducimos, si ese fuera el caso de pensar de que el virus fue creado por manos humanas, que es una mutación hecha por manos de hombres, entonces también debe de existir la vacuna. Porque resulta ser que si este virus fue creado, los que crearon el virus no son tontos. Ellos dicen, vamos a crear este virus, lo vamos a lanzar al aire, pero ¿qué pasa si primero nos pega a nosotros? Entonces, así como se crea el tornillo y la tuerca, se crea un virus con su contraparte, o sea, con su vacuna. Es decir, que si esto fue creado, los que crearon esto ya tienen la vacuna y ellos están vacunados contra este virus. Y usted se preguntará, bueno, ¿y si ya tienen la vacuna, para cuándo la van a sacar? Bueno, probablemente, yo no puedo asegurar nada, probablemente la saquen hasta que se manifieste el anticristo. Una vez que se manifieste el anticristo, aquí está la vacuna contra el SIDA, la vacuna contra la diabetes, la vacuna contra el cáncer, la vacuna contra el coronavirus, y como dice el libro de Apocalipsis, todo el mundo va a aplaudir y va a decir, ¿quién como la bestia? Pero hermanos, si llegara a haber ya una vacuna y no nos las quiere dar el hombre, no hay problema. El coronavirus tiene remedio, hay una vacuna a nuestra disposición y es gratis y se llama la sangre de Cristo Jesús. Así que en esta tarde vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo y vamos a abrir nuestra Biblia en el tercer libro de la Biblia, en el capítulo de Levítico, capítulo 4, versos del 1 al 7. Libro de Levítico, capítulo 4, versos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare. Quiero que vea esa parte del verso 3. Si el sacerdote ungido pecare. Hermanos, no hay sacerdote infalible, no hay sacerdote humano que nunca peque, no hay papa infalible o que nunca se equivoque. La misma Biblia dice en Hebreos capítulo 7, verso 28, Dios puso en el sacerdocio hombres débiles. Aarón pecó, hizo el becerro de oro, 2 de sus hijos pecaron ofreciendo fuego extraño a Jehová, Elí pecó, Ofni y Pi de sus hijos pecaron, el sacerdote Zacarías, papá de Juan el Bautista, hasta se quedó mudo por pecado de incredulidad. Anás y Caifás eran sacerdotes y no quisieron creer en Cristo. Hermanos, no hay sacerdote ni papa infalible. Todos los sacerdotes humanos son imperfectos. El único sacerdote
Cristo Jesús. Entonces dice el verso 3, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué cosa es la sangre? Muchas veces nosotros definimos la sangre como un líquido rojo. Más definido aún, la sangre es un plasma viscoso. Tan solo la sangre humana tiene vida y tiene mucho poder. Una persona puede estar en el hospital desangrándose, una persona puede estar muriéndose por falta de 2 o 3 litros de sangre. Puede ser que el alma y el espíritu ya se le están saliendo del cuerpo, parece que él ya se va a ir de este mundo, pero si a esa persona le inyectamos 2 o 3 litros de su mismo tipo de sangre, RH positivo, RH negativo, O positivo, O negativo, en el momento que la persona recibe la sangre humana, el espíritu y el alma le regresan al cuerpo. Vuelve a tener vida, vuelve a tener salud y puede hasta regresar a la sociedad llevando su vida normal. La sangre humana es vida y es poder. Entonces, ¿cuánto más será la poderosa sangre de Cristo si es aplicada a nuestra vida? La sangre humana, para poder ver lo poderosa que es la sangre de Cristo, vamos a nombrar algunos de sus elementos. La sangre humana, por ejemplo, entre los elementos que tiene, muy conocido por nosotros, están las famosas plaquetas. Una de las funciones de las plaquetas es coagular la sangre. Cuando la persona se hace una cortada, inmediatamente la sangre al salir se vuelve más o menos como una especie de plastilina líquida y sella la herida para evitar una infección. Por eso usted ve que los dentistas, hermanos, cuando van a extraer una muela, le dicen al paciente: oiga, ¿cómo anda del azúcar? ¿Cómo anda de la presión? Y el cliente dice: bueno, si me van a sacar una muela, ¿qué tiene que ver la diabetes aquí? Es que el dentista quiere que en el momento de extraer la muela se forme el coágulo para que la herida quede tapada y se evite una infección de consecuencias mayores. Esto de que la sangre se coagula es gracias a la vitamina K que se forma al 7º día que el ser humano ha nacido. Por eso Dios le dijo a Moisés: vas a circuncidar al niño hasta el 8º día. No lo vayas a circuncidar antes porque puedes matar al niño. Tiene que ser al 8º día cuando ya se desarrolló la vitamina K, para que cuando le hagas la cortada al niño, la sangre se coagule y el niño no muera. La sangre humana se coagula para tapar heridas e evitar infecciones. Pero hay otro tipo de heridas, hermanos, que la sangre humana no puede curar. Son las heridas, hermanos, por ejemplo, de la pérdida de un ser humano. El pasado mes de junio nosotros ministramos en 2 funerales. 2 hermanos relativamente jóvenes, alrededor de 50 años, empezaron a tener temperatura, empezaron a tener problemas de respiración y luego se llevaron al hospital, los entubaron y de ahí partieron con el Señor. Esa herida en el corazón de la pérdida de un ser humano, esa herida ninguna sangre humana la puede curar. Nosotros los cristianos debemos de vivir en este mundo como los beisbolistas. Un beisbolista sabe bien que si se va a dedicar a jugar béisbol, tarde que temprano le va a tocar un pelotazo. Y nosotros en esta vida estamos expuestos a rechazos, insultos,
chismes, habladas, desprecios, humillaciones y todas esas heridas que se lleva el corazón solamente pueden ser sanadas con la sangre de Cristo Jesús. Aquella joven en el norte que se iba a casar, el novio nunca llegó. En la noche ella estaba con su corazón muy despedazado y la madre hablando en lengua, ungiéndole con aceite y clamando a la sangre de Cristo. Así que hermanos, si usted esta tarde tiene tristeza, amargura, dolor, desaliento, clame a la sangre de Cristo Jesús para que reciba sanidad de esas heridas que la sangre humana no puede curar. Otro de los elementos que tiene la sangre humana, los famosos leucocitos o glóbulos blancos. Estos salen en defensa del cuerpo cuando se mete un parásito o un virus en el cuerpo humano. En el momento que el virus entra en el cuerpo humano, se enciende una alarma como la de los bomberos y en ese momento los leucocitos blancos salen a combatir el virus. Pero hay otras cosas en esta vida que nos pueden atacar, hermanos, y que la sangre humana no nos puede defender. Lo que son los robos, los asaltos, el asunto de la gente que nos quiere atacar. Ahorita porque los niños no han regresado a la escuela, pero cuando los niños regresen a la escuela, el niño que les quiere robar la torta, quebrar el lápiz, aventar la mochila, poner apodos, el maestro que lo quiere humillar, todos los peligros que corre el varón cuando sale a trabajar, todos los peligros que corremos en la calle, todos los peligros espirituales del diablo y sus legiones de demonios, todos esos ataques solamente podemos clamar a la sangre de Cristo para que nos defienda de todas esas cosas que quieren destruir nuestra vida. Y un tercer elemento que tiene la sangre humana se llaman las hematíes. Estas transportan el oxígeno al cuerpo. Y así como las hematías de la sangre humana transportan el oxígeno al cuerpo, la sangre de Cristo transporta nuestra oración al cielo. Hay gente que nace en la religión y muere en la religión. Hubo bautisterio, hubo agua bendita, hubo crucifijo de madera, hubo aguas pegados en la pared, hubo un montón de cosas colgadas en el cuello o en las manos y la persona no fue salva. ¿Qué fue lo que le faltó? Le faltó clamar a la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo, Dios no te escucha. Sin la sangre de Cristo, Dios no se acerca, ni tampoco te puede ministrar ni salvar. Ahora bien, actualmente, hermanos, en muchas partes del mundo ya están empezando a querer prohibir que se prediquen ciertas cosas en la iglesia. Y a futuro una de las cosas que van a querer prohibir que se predique en la iglesia es de la sangre de Jesús. El reverendo David Wilkerson, que ya está en la gloria de Dios, dice que una vez llegaron a sus oficinas jóvenes y Wilkerson, tuvimos un evento evangelístico en la calle, pero resulta que el pastor nos regañó y nos dijo que para qué nos pusimos a hablar de la sangre de Cristo y nos advirtió que nunca más volvamos a hablar de la sangre de Cristo. Hermanos, la iglesia no puede dejar de predicar de la sangre de Cristo por tres razones. En primer lugar, la máxima revelación del Evangelio es Cristo crucificado. No se le puede llamar a Dios Padre si el hombre no pasa primero por la cruz y ser lavado en la sangre de Cristo. No se puede recibir el bautismo del Espíritu Santo si la persona no ha sido lavada en la sangre de Cristo. El apóstol Pablo dijo: yo no me voy a gloriar en que soy de la tribu de Benjamín, en que soy hebreo de hebreos, en que evangelicé todo el Mediterráneo, en que escribí la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pablo dice: yo solamente me glorío en la cruz de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y para mí Semana Santa es todo el año. Yo siempre voy a predicar a Cristo y a este crucificado. La máxima revelación del Evangelio es Cristo crucificado, que incluye su sangre derramada. En segundo lugar, hermanos, la iglesia no puede dejar de predicar de la sangre de Cristo porque hay victoria en la sangre de Jesús. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 7. Bendito el nombre de Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 5.
Y antes de leer este capítulo, hermanos, esta porción bíblica, déjenme presentarle una pequeña introducción de esto. Los hijos de Israel se iban a reunir en Mizpa. Ese lugar les traía muy feos recuerdos a los israelitas, porque en ese lugar, 20 años atrás, en ese lugar, resulta que ellos perdieron una batalla contra los filisteos. Y entonces los israelitas, para poder volver a recuperar una victoria, trajeron el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Pero aunque trajeron el arca del pacto, los filisteos volvieron a ganar la batalla y además secuestraron el arca. Ya después Dios tuvo que meter las manos para que el arca fuera recuperada por Israel. Entonces, hermanos, 20 años después, los israelitas se reúnen en Mizpa, en ese lugar que les traía amargos recuerdos. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 5 dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. También los filisteos hicieron memoria. Los filisteos dijeron: están reunidos en Mizpa. Ese lugar es de buena suerte para nosotros. Ahí los derrotamos 2 veces. Si los derrotamos una tercera vez, esta vez los vamos a acabar. Por eso en el verso 8 dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero. Hermanos, Cristo fue sacrificado enteramente por nosotros en la cruz del Calvario. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Hubo oración, pero hubo derramamiento de sangre. No hay derramamiento de sangre, Dios no te escucha, Dios no se acerca, Dios no ministra, Dios no da la victoria. Verso 10: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Hermanos, cuando Dios vio la sangre derramada, liberó su poder y le dio la victoria a Israel. Por eso, hermanos, cuando nosotros clamamos a la sangre de Cristo, Dios truena y saca las enfermedades. Dios truena sobre las crisis. Dios truena sobre los pecados. Dios truena sobre los problemas. Cuando nosotros en la iglesia invitamos a los enfermos a pasar y oramos en el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo, le estamos pidiendo a Dios salud natural para el enfermo, salud natural que viene del cielo, como cuando la persona salió del vientre de su madre. Cuando la persona salió del vientre de su madre, oh mira, vino bien sanito, no trae diabetes, no trae hipertensión, vino bien físicamente, vino bien mentalmente, vino bien espiritualmente. Hermanos, cuando clamamos a la sangre de Cristo por los enfermos, estamos pidiendo salud natural como la persona recibió cuando nació en esta tierra. Ahorita con lo de la pandemia, andan por ahí como promocionando una medicina, y esto se lo estoy diciendo no para que lo vaya a comprar, hermanos, porque esas medicinas no se pueden tomar solamente con prescripción médica. Si no mal recuerdo, creo que se llama Ibertex, 6 miligramos, 4 pastillas. Y es una pastilla que solamente se toma si la persona presenta los síntomas. Si la persona no presenta los síntomas, no tiene caso que se la tome, porque esa pastilla mata el virus. El problema es que la pastilla mata el virus, pero daña el hígado. Entonces la persona después tiene que entrar en reposo, tiene que tomar medicamentos para el hígado,
sino hasta se puede morir. Esa es la medicina de la ciencia humana. Te cura unas cosas, pero te dañan otras. Solamente cuando clamamos a la sangre de Jesús, la persona puede recibir salud natural como solamente Dios la puede dar. Y finalmente, hermanos, la iglesia no puede dejar de predicar de la sangre de Cristo, porque el diablo siempre le está pidiendo a su gente sangre. Y hay una diferencia entre el diablo y Dios. El diablo no te regala nada ni te da nada. El diablo te roba. El diablo te pide sangre. Dios no. La sangre ya la dio su Hijo Jesucristo. Los masones, por ejemplo, cuando ellos están en sus logias y van subiendo de grado, ellos hacen pactos de sangre, hacen pactos de silencio. Aún los programas de televisión, por muy sanos que se vean, hay un oscuranticismo, hay algo misterioso detrás de los programas de televisión. Por ejemplo, el programa del Chavo del Ocho, que según es una serie muy sana. En el Chavo del Ocho hay un capítulo que le llaman el capítulo prohibido del Chavo del Ocho. Fue un capítulo que nunca salió al aire, y en ese capítulo el Chavo sale con una playera blanca nueva del Chapulín Colorado. El Chavo del Ocho siempre sale con una playera rayada sucia, pero en ese capítulo sale con una playera blanca nueva. Y don Ramón, que siempre es carpintero, albañil, montanero, está ahí serruchando madera. En ese capítulo, don Ramón se serrucha los dedos de verdad y hay un derramamiento de sangre. La caricatura de Don Gato y su pandilla, 30 capítulos, que se ve muy sana, tiene el capítulo final que le llaman también el capítulo prohibido, donde el gatito más chiquito, el Benito, el azul, allá en Manhattan es atropellado por un carro y el gatito muere y se le salen las vísceras y hay derramamiento de sangre. Hubo un tiempo también que salieron unas playeras, la muerte de Superman, y ahí está Superman muerto embarrado de sangre. La muerte de Batman y Robin, y ahí están muertos embarrados de sangre. El diablo nunca termina de pedirle sangre a su gente, y por eso la iglesia no debe de dejar de predicar y clamar a la sangre de Cristo Jesús. Pasemos al Evangelio de San Mateo, capítulo número 26, el verso número 20. San Mateo, capítulo 26, en el verso 28. Dice así la palabra de Dios, San Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, gracias a Dios que somos de la generación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, las personas del Antiguo Testamento tenían que comprar el animalito, degollarlo, y ellos tenían que ver cómo aquel animalito sufría y cómo la sangre era derramada. Ver sangre derramada es algo muy terrible. Y ahora Cristo, en este pasaje que acabamos de leer de San Mateo, Cristo le está poniendo el final al Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento, desde el Nuevo Testamento, Cristo está presentando un simbolismo, porque sabemos que en la copa en ese momento no había sangre de verdad, sino que aquel jugo de uva representaba, era un símbolo de su sangre que iba a ser derramada. Por eso nosotros, hermanos, cuando tomamos la Santa Cena, nosotros no celebramos la Eucaristía. Este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. No, porque sería como matar a Cristo todo el tiempo. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso en la Santa Cena lo que nosotros hacemos es un recordatorio, y a través de la galleta o el néctar o jugo de uva son solamente símbolos de su cuerpo y de su sangre. Hermanos, tomar la Santa Cena es un delirio. Tomar la Santa Cena es algo muy delicioso, muy sabroso. El tomar la galletita y aquel jugo y néctar de uva. ¿Qué representa esto, hermanos? Que lo que era terrible en el Antiguo Testamento con la sangre de animales, ahora en Cristo, en su sangre, a la hora que sentimos ese rico sabor del néctar o del jugo de uva, nosotros en la sangre de Cristo encontramos un deleite. Porque deleite encontró el pecador cuando fue salvo. Deleite encontró el enfermo
caído cuando fue levantado. Deleite encontró el destruido cuando fue reconstruido. Ahora la sangre de Cristo es un deleite y una bendición para nuestras vidas. Entonces dice aquí San Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermanos, la sangre de Cristo es universal para todos los hombres y para borrar todo tipo de pecado. En el Antiguo Testamento había sacrificio por holocausto, sacrificio de paz, sacrificio por expiación, si pecaba el sacerdote, si pecaba la doncella, si pecaba el pueblo. Para esto tráeme un buey, para esto 2 palominos, para esto un carnero, para esto un cordero, para esto un becerro. Hermanos, ya en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo es para todos los hombres, para todas las nacionalidades y para borrar cualquier tipo de pecado, para que ningún hombre tenga excusa delante de Dios. Es que era un hechicero, si se arrepiente, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Es que era un asesino, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Es que era un mujeriego, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado, si es que se arrepiente y recibe a Cristo como Salvador, hasta las maldiciones generacionales. Hay veces que ciertos miembros de la iglesia van con el pastor y le dicen: pastor, fíjese que yo de la iglesia soy la oveja negra, soy el más orgulloso, el más respondón, el más contestón, el más rebelde, pero mire pastor, si le sirve de consuelo, yo soy así porque mi madre era así, yo soy así porque mi abuelo era así. Así que así era mi familia, así me enseñaron, por eso es que yo soy como soy. A lo que el pastor también le dice: ¿cuántos años te llevo aquí en la iglesia, metido aquí adentro de la iglesia? Oh, pues ya llevo como 5 años. Dios no te va a juzgar por lo que te enseñó tu mamá o tu abuelita. Dios te va a juzgar por los 5 años que te llevo predicando. Dios te va a juzgar por los 5 años de conocimiento que llevas de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, la Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, ya lo leo con tiempo ahí en su casa, ahí dice: los padres no llevarán el pecado de los hijos no llevarán el pecado de los padres. El alma que pecare, esa morirá. Pastor, fíjese que mi abuelita era así. Eso en el hebreo se le llama espíritu de maldición generacional de brujería. La abuela era bruja. Entonces cuando la abuela muere, el espíritu no muere, porque los espíritus no mueren. Cuando la abuela muere, el espíritu de brujería se le pasa a la mamá. Y cuando la mamá muere, el espíritu de brujería se le pasa a la hija. Pero está en la hija, cuando conoce el evangelio, decir lo siguiente: pastor, mi abuelita era así, mi mamá era así, pero yo no quiero ser así. O Juan 8:32 al 36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi abuelita era así, mi mamá era así, mi familia era así, pero yo no quiero ser así. Entonces el pastor dice: eso cambia todas las cosas. Hay ayunos, hay aposentos, hay retiros espirituales, llamamos a la persona, viene el pastor con los ancianos y los diáconos, lo ungen con aceite, en el nombre de Jesús. La familia era así, la abuelita era así, la mamá era así, pero ella no quiere ser así. La sangre de Cristo tiene poder y se rompe toda maldición generacional. La sangre de Cristo borra todos los pecados, hasta las maldiciones generacionales. En el capítulo que leímos en esta tarde de Levíticos, capítulo 4, del 1 al 7, habla de los pecados por hierro. ¿Cuál es el pecado por hierro? El pecado intencional es cuando la persona sabe que lo que está haciendo está mal y como quiera lo hace. Por eso se llama pecado intencional. El pecado por hierro es cuando la persona no sabe que lo que está haciendo está mal. Una almita nueva viene a esta iglesia en noviembre, se convierte a Cristo de corazón. Posteriormente sigue viniendo en diciembre, está enamorada de Cristo en su primer amor. En enero empieza a recibir su curso prebautismal. Y en febrero faltó un domingo a la iglesia. Y uno dice: bueno, ¿y el almita nueva por qué no vino? Sino que ya llega hasta el siguiente domingo.
Y ya le decimos, oiga, ¿y por qué no vino hace 8 días? Ah, es que hubo carnaval y me fui con mi familia al carnaval. Oh, permítame decirle tantito algo, hermano. Es que no se lo hemos explicado porque usted es nuevo. Un cristiano ya no va a esas cosas. Ah, no. ¿Y por qué? Porque el carnaval no es una fiesta común y corriente. Es un culto a dioses paganos. Ah, oiga, pues yo no lo sabía. Yo fui por ver los muñecotes y los carros y los globos y dar entretenimiento a mis hijos. Yo no lo sabía. Pues ahora ya lo sabe. Y en el momento que la persona lo sabe, se confirma el pecado. Vaya al altar y pídale perdón a Dios. Hermanos, la ignorancia no justifica el pecado. Es deber del individuo conocer la verdad. Pastor, está pasando esta situación y quiero hacer esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Porque las cosas, aunque se hagan con buenas intenciones, y es que en los peores casos se hacen las peores cosas, se hacen con las mejores intenciones. Se podrá hacer con las mejores intenciones, pero no deja de ser malo. Aunque se haga con buenas intenciones, aunque se haga con las mejores intenciones queriendo hacer el bien, no deja de ser malo. Todos nos gusta el refresco, todos nos gusta probar un vasito de refresco, aunque sea los fines de semana. Entonces los hermanos venimos a la iglesia, limpiamos bancas, limpiamos la cocina, ventiladores, pintamos, arreglamos, componemos, lavamos, y después de que se le dio mantenimiento al templo, bueno, vamos a convivir. Tráete unos kilos de carnitas y tráete la negra de 3 litros y Salmo 133:1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hechos 2:44 y 46, y los hermanos como ahí comían el pan con alegría y sencillez de corazón. El refresco nos los tomamos muy bíblicamente, nos los tomamos con muy buenas intenciones, pero eso no quiere decir que no dañe el riñón. Eso no quiere decir que no va a afectar la sangre. Como quiera que sea, aunque se haga con buenas intenciones, no deja de ser malo. Hermanos, ¿qué opina usted cuando ve sangre derramada? Ver sangre derramada es algo terrible. Ver sangre derramada es algo espantoso. Y hermanos, nosotros cuando, por ejemplo, hemos visto fotos del tabernáculo de reunión, ¿cuánta gente no dice el tabernáculo de reunión en el desierto, con la chequina de Jehová allá arriba? Oh, si existiera la máquina del tiempo y yo pudiera ir al tabernáculo de reunión, qué bendición entrar al tabernáculo de reunión. Y te metes al tabernáculo de reunión y ves a los sacerdotes con cuchillos embarrados de sangre. Y ves el altar de bronce embarrado de sangre. Y ves el altar del incienso embarrado de sangre. Y ves la cortina del lugar santísima embarrado de sangre. Hermanos, como que dan ganas de desmayarse. ¿Por qué es tan espantoso? ¿Por qué es tan terrible? Porque el pecado es algo terrible delante de Dios. El pecado no es asunto como cuando abrazas a tu bebé, abrazas a tu gatito, a tu perrito. Así no es el pecado. El pecado es algo terrible delante de Dios. Ay, hermano, fíjense que ahorita yo no estoy diezmando porque con la crisis no me va a alcanzar. ¿Sabe qué está pasando en muchos lados, hermanos? La gente no está diezmando. ¿Y por qué? Es que el templo está cerrado, el pastor no está trabajando y por eso no diezmo. Hermanos, la única razón para no diezmar es cuando no nos entra dinero en la bolsa. Cuando no nos entra dinero en la bolsa, Dios no nos pide nada. Pero desde el momento que entra una moneda en la bolsa, desde el momento que entra algo de dinero en la bolsa, el diezmo debe de ser como una tortilla caliente. ¿Has visto las tortillas calientes cuando están en el comal? Entonces agarras la tortilla caliente y está tan caliente que rápidamente te apuras para echarla ahí en el servilletero. Así es el diezmo. Ya, a ver, cobré este dinero, esta décima parte no es mía, el templo está cerrado, se lo deposito al pastor a su cuenta, se lo mando a su casa, se lo mando con alguien. Hermanos, la sangre de Cristo tiene poder. Usted no está diezmando, usted está robando a Dios. Y hermano, qué peligroso es no diezmar ahorita, porque ahorita que están quebrando fábricas y empresas, que se viene un hambre y una crisis, yo necesito la bendición de Dios. Y si yo no diezmo en el terrible problema que me estoy metiendo de hambre y
de pobreza con esta crisis. Ay, hermano, nosotros todavía no nos podemos bautizar. ¿Y por qué? Porque después de 20 años seguimos en unión libre. Pero qué bonito nos vemos los dos ahí juntitos, agarraditos de la mano. La sangre de Cristo tiene poder. Usted está en adulterio, arregle su vida con Dios, porque si llega la muerte o viene Cristo, se van a quedar o se pueden ir al infierno. Oh, pastor, estas serpientes, estas culebras que se me salen de la boca. La sangre de Cristo tiene poder. Boca sucia es mente sucia y corazón sucio. El pecado es algo terrible delante de Dios. Y dice la Biblia, en el pasaje que acabamos de leer, que el sacerdote tomaba de la sangre, y una vez que tomaba la sangre, se iba a la cortina del lugar santísimo y rociaba sobre la cortina 7 veces. El número 7 indica perfección. Dios se identifica mucho con el número 7. Dios es perfectamente santo, perfectamente poderoso, alabe su nombre. Dios es perfectamente perdonador, Dios es perfectamente bueno. Ahora bien, la bestia de Apocalipsis 13 también tiene 7 cabezas, perfectamente malvada, perfectamente inicua, perfectamente del diablo, perfectamente del infierno. Hermanos, cuando nosotros pecamos, somos perfectamente culpables. Somos culpable, 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 7 veces culpable, perfectamente culpable sin excusa alguna. Adulterio, perfectamente culpable. Una mentirita blanca, perfectamente culpable. Mató, hechicería, perfectamente culpable. Le robó 10 pesos a mamá, perfectamente culpable. Y por eso ahí está la sangre de Cristo, que también se identifica con el número 7. La sangre de Cristo quita perfectamente el pecado y la persona es perdonada, 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 7 veces perdonada, perfectamente perdonada y perfectamente el pecado quitado. Y hermanos, aunque el diablo pegue de brinco, es que tuvo muchas mujeres, es que mató, no dejaba de ver al brujo, estuvo endemoniado, era ateo, Dios dice, se ha arrepentido de sus pecados y la sangre de mi Hijo Jesucristo ha borrado sus pecados y su expediente que es blanco, porque la sangre de Cristo quita perfectamente el pecado. Hermanos, cuando nosotros evangelizamos, tenemos que enfrentar a la gente y tarde que temprano alguien nos puede hacer esta pregunta: ¿dónde está la sangre de Cristo que no la veo? ¿Dónde está la sangre de Cristo? Yo veo el agua bendita, el bautisterio, las flores, las bancas, el púlpito, la gente. ¿Dónde está la sangre de Cristo que no la ve? Hermanos, a lo que nosotros debemos contestarle a la persona: ¿y para qué la quieres ver? ¿No se ha dado cuenta usted de una cosa? La sangre, para que funcione, no se tiene que ver. La sangre, para que funcione, tiene que ir por dentro del cuerpo. Si una persona, yo no le puedo ver ni una gota de sangre, pero su cuerpo está bien porque toda la sangre le está circulando por dentro. ¿Dónde está la sangre de Cristo? La sangre de Cristo está delante de Dios Padre. Y no se trata de lo que yo vea, se trata de lo que Dios ve. En el libro del Éxodo, cuando tenga tiempo lo lee, capítulo 12, Israel iba a celebrar la Pascua en Egipto. En Egipto iba a haber una mortandad, y hoy en día con esta pandemia del COVID-19 también estamos en tiempos de mortandad. Amados hermanos, en Egipto iba a haber una mortandad y Dios le dijo a Israel: tomen ustedes un cordero y embárrenlo en la sangre de la puerta. Los israelitas embarraban la sangre del cordero en la puerta y luego se metían para la casa. Una vez que se metían para la casa, ya no veían la sangre en la puerta, porque la sangre estaba por la parte de afuera. Ellos tenían que estar adentro comiendo el cordero asado, las hierbas amargas, el pan sin levadura. Hermanos, dice Dios: yo veré la sangre. No se trata de que ustedes la vean. El asunto de Dios es un asunto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Dios: no se trata de que tú lo veas. Yo veré la sangre. Y donde
Entonces, ¿para qué quiere la sangre de Cristo por fuera? La sangre de Cristo por fuera. Cuando una persona tiene la sangre por fuera, está grave. Está echando la sangre por la nariz, por la boca, por los poros. La sangre, para que funcione, no se tiene que ver y tiene que ir por dentro. Muchos santeros agarran y dicen: tómate esta agua con esta hierbita milagrosa, tómate por ahí este té milagroso, ponte esta piedrita debajo de la almohada. ¿Qué es lo que está haciendo toda esta gente de santería? Está tratando de cortarle la punta a la planta. Y cuando tú le cortas la punta a la planta vuelve a crecer, el mal vuelve a crecer. Si yo ya no quiero la planta la tengo que arrancar desde la raíz. La sangre de Cristo no va por fuera, la sangre de Cristo va adentro en el corazón a quemar toda la raíz de la mata del pecado. Su sangre fue visible en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre y fue visible para que esa sangre penetrara y actuara en nuestro interior. Por eso, cuando tú le hables a una persona y le digas: ¿quieres recibir a Cristo como Salvador? Ay, no, todavía no. ¿Qué es lo que damos? ¿Que vas a hacer tus pecados perdonados? Pues sí, pero es que me gustan las mujeres, me gustan las cervezas, los cigarros, la hierbabuena, la pornografía. ¿Y de qué sirve que ahorita me limpie el Señor de mis pecados si cuando salga voy a salir al pago de la inmundicia? Amigo mío, cuando tú recibes el perdón de tus pecados y la sangre de Cristo, no nada más son borrados tus pecados. La sangre de Cristo trata con la raíz de tu pecaminosidad. Quema la raíz de tu pecaminosidad para que ya no te guste el pecado, ni las mujeres, ni la cerveza, ni el tabaco, ni la droga, ni ninguna otra cosa, pero tiene que ser por dentro. Ahora bien, hermanos, con respecto a la sanidad es lo mismo. La sangre de Cristo actúa por dentro. Lo que se ve en nuestro rostro y en nuestra piel es seña que cuando esto se ve sano es porque los órganos internos están sanos. Lo que nosotros necesitamos sanos son estómago, hígado, páncreas, riñón, pulmón, corazón, músculos, huesos, nervios ópticos, nervios auditivos, el cerebro. Y cuando todos los órganos están buenos por dentro, se refleja en un cuerpo saludable. Hasta en el caso de la piel. Nosotros teníamos una perrita y la perrita le empezó a salir sarna. Entonces mi papá le untaba cuanta cosa a la perrita en la piel para quitarle la sarna. No se pudo y se la llevó a la veterinaria. Y ya la veterinaria le dijo: ¿qué tanto le unta la perrita en la piel? El animal necesita una inyección, algo que vaya por dentro, que ataque la enfermedad en la sangre. La veterinaria le inyectó la medicina a la perrita y la sarna desapareció. Entonces, hermanos, lo que necesita sanidad es los órganos interiores. Y cuando los órganos interiores están sanos, se manifiesta en una piel sana y en un cuerpo saludable. Vamos a ir terminando en esta hora, pero recuerden, la sangre de Cristo es un acto de fe. No la veo yo, se trata de que Dios vea que soy rociado con la sangre de su Hijo y seré justificado, perdonado, sanado, etcétera, etcétera. Finalizando, hermanos, el sacerdote, después de que untara la sangre 7 veces ahí en las cortinas, el sacerdote se venía con la sangre y se venía al altar del incienso. Y aquí en el altar del incienso, ese altar representa la oración. Que mi oración suba a ti, oh Dios, como el incienso de la mañana o de la tarde, dice uno de los salmos. Y dice que tomaba la sangre y la untaba en los cuernos del altar. ¿Por qué los cuernos? Los cuernos son símbolo de poder. ¿Qué animales tienen cuernos? Búfalo, rinoceronte, elefante, toro, buey, cabra, alce, chivo. Y todos esos animales que tienen cuernos, si lo llegan a agarrar a uno, lo despedazan, porque son animales que tienen fuerza y poder. Los cuernos son símbolo de poder. Entonces, para que la oración tenga poder, el gran argumento en la oración es la sangre de Cristo Jesús. Podemos dar otros argumentos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, etcétera, etcétera, pero cuando nosotros clamamos por los pecadores, Señor, mi esposo está bien perdido, mis hijos están bien perdidos, van llegando ya a la puerta del infierno, pero Señor, tú moriste por ellos y
y derramaste tu sangre por ellos, y tú los puedes hacer atraer a ti, porque tú pones el querer como el hacer. Atráelos a ti y ellos te van a recibir en su corazón, y tu sangre les puede limpiar de todo pecado. La sangre de Cristo es el gran argumento para orar por los pecadores, y la sangre de Cristo es el gran argumento para orar por los cristianos. Te pedimos por el pastor, por la pastora, por el hermano, por la hermana. Reclamamos tus promesas, oh Dios, porque ellos fueron comprados con tu sangre preciosa. Y finalmente, el sacerdote ya se venía donde estaba el altar de bronce, tomaba el resto de la sangre y lo echaba al pie del altar. Hermanos, ¿cuántas cubetadas de sangre recibía el altar de bronce? Parecía que ese altar estaba sobre una montaña de sangre coagulada. Y ese altar, hermanos, representa nuestro servicio a Dios. Todo nuestro servicio a Dios debe de ir cubierto con la sangre de Cristo, como los utensilios del tabernáculo de reunión allá en el Antiguo Testamento. Señor, voy a predicar, voy a dirigir, voy a hacer talento, voy a recoger la ofrenda, que tu sangre me limpie de todo pecado, porque el servicio solamente es acepto hasta que el pecado es quitado. Señor, vamos a salir a evangelizar. Dicen que el lugar está endemoniado, dicen que hay coronavirus ahí, dicen que hay enfermedad contagiosa. La sangre de Cristo nos protege. Amados hermanos, antes de orar, quiero hacer un llamado a la oración en esta tarde con lo siguiente. Recuerde usted que el sacerdote, cuando llegaba la cortina del lugar santísimo, que dividía el lugar santísimo, rociaba la sangre 7 veces. Y la cortina seguía ahí. Todo el tiempo siguió en el Antiguo Testamento esa cortina, hasta el día que Cristo derramó su sangre en la cruz, el velo del templo se rasgó. Entonces, hermanos, en esta tarde, clama la sangre de Cristo. Si tú sientes que te falta fe, si tú sientes que no puedes recibir un milagro, si tú sientes que no puedes sentir el poder de Dios en tu vida, hay una cortina ahí estorbando. Y tú, alma nueva que estás oyendo este mensaje, si sientes que no puedes recibir a Cristo, hay una cortina ahí estorbando. Clama la sangre de Cristo. Clama la sangre de Cristo. Clama la sangre de Cristo. Hasta que esa cortina se rompa. Hasta que creas. Hasta que sientas que tienes fe. Hasta que sientas que tus pecados son perdonados. Hasta que recibas tu milagro. Hasta que sientes que tienes acceso, salvación y comunión con Dios. Clama la sangre de Cristo. Hasta que ese velo se rompa y sientas a Dios en tu vida. Le invito a cerrar sus ojos. Clame a la sangre de Jesús. Clame a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Toda enfermedad, la sangre de Cristo tiene poder. Toda enfermedad degenerativa, diabetes, cáncer, hipertensión, enfermedad en cualquier órgano del cuerpo, la sangre de Cristo tiene poder. Señor, cualquiera que sean los pecados de esa alma nueva, si tú, mi hermano, tienes un alma nueva, dile que si quiere aceptar a Cristo, clama la sangre de Cristo, que se rompa el velo, que esa persona reciba a Cristo como Salvador. Señor, porque tú moriste en la cruz por esa alma también, derramaste tu sangre por esa alma, por eso clamamos que lo salves, porque no importa los pecados que haya cometido, tu sangre le limpia de todo pecado. Y clamamos por cada hermano y por cada hermana, y pedimos tus promesas, porque han sido comprados en la sangre de Cristo Jesús. Señor, que tu mano y tu poder esté obrando en mis hermanos de la iglesia de La Hermosa, de Ríos de Agua Viva, de Palmira, de Los Lomas, del Chaday, de Betsaida, de Bandera de Juárez, de Lin y de toda la membresía, Señor, de esta organización de iglesias que tú has levantado en toda esta zona de Veracruz. La sangre de Cristo tiene poder. Ahora, hermanos, antes de entregar el lugar, vamos a reprender el COVID-19. Reprende ese virus. Ora en esta hora. Señor, la sangre de Cristo tiene poder. Ese virus no tiene poder en mi cuerpo, no tiene poder en mi familia, no tiene poder en Veracruz, no tiene poder en México, no tiene poder en Israel, no tiene poder en ninguna nación, porque ese virus fue derrotado. Cuando Cristo derramó su sangre, el virus fue derrotado y clavado. No tiene parte ni suerte y es echado al fondo de la mar, porque no hay enfermedad
que no pueda ser destruido. La sangre de Cristo destruye el virus y no tiene poder sobre mi vida. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Cristo de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Agradecemos al pastor José Meneses, a su esposa, la hermana Juanita González de Meneses, a nuestros hermanos que estuvieron aquí, nuestro hermano Lorenzo, nuestro hermano Rubí. Muchas gracias por su apoyo y esperamos, hermanos, volvernos a ver pronto y probablemente por internet, pero también esperamos muy pronto vernos ya de manera presencial. De alguna manera todo va a ir regresando a la normalidad, primero Dios, la iglesia tiene que continuar y esperamos vernos pronto. Que Dios les bendiga.